Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este domingo. Ya he compartido el mensaje en alemán y ahora me detengo un momento más acá para compartirles esta palabra en español. En Romanos capítulo 14, amados hermanos, Romanos 14, verso 1 en adelante. Con la ayuda del Señor vamos a abrir la palabra. Y permítanme orar para que el Señor nos guíe a su presencia y a escuchar su voz en esta hora. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros, que nos guíes de acuerdo a tu Espíritu Santo, a tu deseo y a tu voluntad, a vivir en la paz que tú quieres para nosotros en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén. Amén. Queridos hermanos, el pasaje que quiero exponer este día realmente es el capítulo 14 y parte del capítulo 15. Tuve problemas para separar este texto en dos mensajes diferentes, así que vamos a ir un poco rápido a través de este texto. No nos vamos a detener en cada verso, pero sí queremos compartir lo que la palabra nos está diciendo aquí. Básicamente, y por eso me parece muy importante esta parte en el capítulo 15, es que, hermanos, debemos buscar glorificar a Dios a través de la paz que mantenemos entre nosotros como sus hijos. Esta sección de la carta a los romanos se refiere a la conducta dentro de los cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 13 se nos habló de cómo debemos comportarnos socialmente, en el gobierno y con la gente que no es creyente. Pero a partir del capítulo 14, Pablo se enfoca en nuestra conducta dentro de las relaciones cristianas. Y nos dice, en primer lugar, que debemos aceptarnos los unos a los otros y no juzgarnos. Mire lo que dice en el verso 1 del capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y esa palabra Dios le ha recibido, es decir, tanto al que come como al que no come, a ambos individuos Dios le ha recibido. Así que, hermanos amados, debemos aceptarnos los unos a los otros y no juzgarnos, dice este texto. La idea es, si usted recibe a alguien en casa o se recibe a algún hermano nuevo en la iglesia, especialmente de parte de los fuertes, dice que no debemos juzgar al débil para contender sobre opiniones, sobre pensamientos, es la palabra acá. Y se trata, hermanos amados, de opiniones, pensamientos secundarios y no de cosas primarias, como nos va a decir el texto a lo largo de esta palabra. Así que el otro llamado, por un lado, hay dos llamados, un doble llamado aquí. Por un lado es a no menospreciar al hermano que es débil en la fe, pero al débil también se le dice no juzgues al que es fuerte, porque al final el Señor nos va a juzgar a todos, y eso es muy importante mantenerlo en mente, amados hermanos. En el verso 10 nos va a decir el apóstol Pablo, pero tú, dice, tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, todos vamos a rendir cuentas un día delante del Señor. Así que no somos llamados a juzgar. Recuerden que este es un consejo directo
del Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. Y al final, hermanos amados, es Cristo Jesús a quien se le ha entregado el juicio. Incluso dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan que el Padre le entregó a él el juicio. Y eso debemos aprender a reconocerlo, hermanos amados, porque a Cristo Jesús queremos glorificar. Y entonces viene este texto tan maravilloso que ya nos va anunciando esa gloria que debemos tener en mente a la hora de sobrellevar las debilidades unos de otros. El verso 11 dice, porque está escrito, y esto está en Isaías capítulo 45, verso 23, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un texto muy parecido a lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Mire, hermano amado, qué maravilloso es que cuando nosotros buscamos sanas relaciones entre nosotros los creyentes, no buscando ponernos a discutir, la idea en el texto va a ser tratar de convencer quizás a una persona para que piense como yo pienso. Eso es muy delicado, amados hermanos. Cuando se trata de cosas secundarias, debemos dejar en paz a los hermanos y no meternos en ese tipo de discusiones que no nos van a llevar a ningún lado. Y no solo en temas de comida, sino que también había otra pregunta que se hacían acá los hermanos, y era con relación a los días. Entonces algunos pensaban, no, pues todos los días son iguales. En el verso 6 leemos, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Porque dice el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y es un consejo que nos va a dar la palabra, que haya convicción en nuestros corazones, que estemos firmes en aquello que hemos creído, pero no para juzgar, no para contender. Al final dice Pablo, muy importante esto, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 7. Y aquí está este famoso texto citado a veces en entierros o en sepelios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero que no está hablando del momento de la muerte, sino está hablando del propósito de la vida. ¿Para quién vivo? ¿Vivo para mí mismo? Ya no más. Si estamos en Cristo Jesús, vivimos para el Señor, amados hermanos. Para Él vivimos y para Él morimos. Así que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, y en eso debemos estar firmes. Por cierto, una aclaratoria, acá no está hablando de quizá una discusión actual acerca de ser o no ser vegetariano, sino que lo que se tiene en mente aquí al comer ya sea vegetales o carnes, eran aquellas carnes sacrificadas a los ídolos. Y muy probablemente el hermano débil del que se está hablando acá era un hermano que había sido judío y que tiene cuidado de lo que come, cuida porque se acostumbró en su vida ritual a vivir de esa manera. El mismo apóstol Pablo, que había sido judío, dice en el verso 14, yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero aquí viene otro principio muy importante. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y ese es el llamado, hermanos amados, de la palabra aquí, es que andemos conforme al amor del Señor.
Verso 15 en la segunda parte: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermano, la vida de un creyente, su fe, su firmeza en el Señor, vale mucho más que la propia libertad. Pablo va a decir de esta manera entonces que podemos prescindir de algunas libertades para nosotros preservar a un hermano que es más débil en la fe. Y dice la palabra en el verso 16: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, mire qué palabra más linda, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque quizás alguien puede decir, pero eso está difícil. Dice la palabra que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Es en el Espíritu Santo en quien nosotros hallamos la fuente de nuestro gozo. Por cierto, uno de los temas que es parecido a este tema que nos puede llevar a una discusión es el consumo de alcohol. Incluso algunos hermanos que en el pasado estuvieron esclavizados por este vicio, lo hacían, como dice el proverbio, ¿verdad? La palabra en Proverbios 31, en su ignorancia de Dios, para olvidar sus penas, y algunos hasta para promoverse gozo y valor. Si un joven tenía miedo de hablarle a una señorita, decía, me tomo un trago y entonces ya le puedo hablar. Pero esta gente, hermanos, estaban enviciados, y como dice Proverbios 31, le dice la madre al rey Lemuel, que es el que escribe esos proverbios ahí: deja la sidra y deja el vino para el que está herido del corazón, para que se olviden de sus penas. Muy probablemente mucha gente cayó en el vicio del alcohol a causa de las durezas de la vida, de maltratos, de violencia que se vivía y de decepción en general. Pero todo esto el Señor ya nos hizo libres. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Quizá algunos no tuvimos esa experiencia de haber tenido problemas con el alcohol en el pasado. Pero cuidémonos, no vayamos a hacer tropiezo para algún hermano que sí tuvo un problema. Por ejemplo, en la mayoría de iglesias que yo conozco, incluyendo aquí en Alemania, curiosamente, la Santa Cena se toma con jugo de uva. Y la justificación que los hermanos dan es porque es posible que venga algún hermano que tuvo problema en el pasado con el alcohol, y si prueba un poquito de alcohol, eso puede ser motivo para que él vuelva a caer en ese problema. Entonces, un lindo ejemplo de tolerancia, de consideración, como digo, que incluso se da aquí en Alemania, porque en Europa es más común tomarse uno una copa de vino y esas cosas. No es una cosa del otro mundo, pero debemos tener cuidado con el hermano que es más débil y que una conducta de esa naturaleza le podría traer a tropiezo. Porque el hermano y guardar la paz es mucho más valioso, hermanos, que la propia libertad que alguno puede pensar tener en estas cosas. Dice el verso 19: así que sigamos lo que contribuye a la mutua paz, o lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Muy interesante. Por una comida se puede destruir la obra del Señor. Es decir, porque tú piensas que puedes comer y beber todo lo que quieras, puede serle tropiezo a algún hermano que tiene problemas con ese tipo de temas. Así que guardar la paz va a ser más importante que tener razón en alguno de estos temas. Y en eso, hermanos, tenemos que estar firmes. Mire lo que dice el verso 22. Tú tienes fe, o tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, hermano,
Si usted está firme en una convicción, no trate de convencer a un hermano que piensa diferente a usted de su propia opinión para que él crea como usted, porque usted no sabe si el pobre hermanito va a terminar haciendo lo que usted le dice, pero no lo hace con convicción, no lo hace con fe. Entonces lo va a hacer tropezar en pecado, porque no lo va a hacer con fe, y dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso dice: tienes fe, tienes una convicción, tenla para ti mismo delante del Señor. Y hasta dice: mire, dichoso, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero entonces no enredes a otro hermanito porque tú piensas que esto y aquello puede ser comido o bebido. Si el otro hermano tiene sus privaciones por diferentes razones, hay que aprender a respetar eso. Dice el verso 13 del capítulo 14: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dejemos de juzgarnos. Por un lado, los débiles no juzguen a los fuertes, y los fuertes dejen de poner ocasión de caer al hermano débil. Eso quizás, ese verso encierra lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo 14. Y les animo en el nombre del Señor, amados hermanos, para que, como dice el apóstol Pablo, si tú tienes una convicción respecto a comida o bebida, tenla para ti mismo y vas a ser dichoso en lo que apruebas. Ahora, para guardar la paz, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Me encanta esa palabra que ya leímos acerca del reino de Dios, que dice allí, ¿verdad?, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz y gozo en el Señor. Eso lo leemos en el verso 17. Pero dice: y es paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire qué lindo. Ya no busco yo, por supuesto, mi fuente de gozo en el alcohol o algo por el estilo, sino que lo tengo ya en la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra en Gálatas 5: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gozo hay, hermanos amados, cuando nosotros caminamos en el Espíritu Santo y podemos gozarnos en ello y vivir en justicia y vivir en paz los unos con los otros. Ahora, como ya señalé, hay un propósito más sublime que solo mantener la paz entre nosotros. Y ese propósito más sublime, amados amados, es que Dios sea glorificado en lo que estamos haciendo. Como hemos leído ya en el verso 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que, hermanos amados, tenemos que mantener la gloria de Dios en perspectiva. La gloria de Dios entre las naciones. Eso es una obligación que va a recaer entre nosotros y especialmente en los que tenemos fortaleza. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No buscar nuestro propio agrado, sino tener en cuenta, hermanos, las debilidades de otros hermanitos en la iglesia, porque dice en el verso 2: cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que, hermanos, debemos tener en cuenta que el Señor Jesucristo, que no se agradó a Él mismo, es nuestro ejemplo en este caso para los que somos fuertes y que quizá consideramos limpias las cosas y no tenemos mayores problemas en este sentido, y que podemos, por la gracia de Dios, quizá comer o también beber y hacerlo con mesura, hacerlo con cuidado.
porque eso también es un peligro, que vayamos a caer esclavos de glotonerías o esclavos también de alcoholismo y bebidas y lamentablemente otras drogas que hay en este ambiente, de las cuales es preferible, hermanos amados, que nos mantengamos lejos, porque el reino del Señor consiste más bien en justicia, en paz y gozo a través del Espíritu Santo. Dice el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, amados hermanos, buscar la gloria de Dios se va a volver en el propósito por el cual nosotros debemos aprender a aceptarnos los unos a los otros en amor del Señor, a no juzgarnos, a no menospreciarnos, sino aceptarnos en el amor y en la paz del Señor. Y dice el verso 7, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y la gloria de Dios, hermanos, va a tomar una relevancia grande en estos últimos versos que el apóstol Pablo aquí nos comparte, porque esa glorificación alcanza hasta las naciones y nos recuerda lo que Jesucristo nos dijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Y mire lo que dice la palabra en el verso 8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que las naciones, donde dice gentiles, voy a leer naciones porque es la mejor traducción, y para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, verso 10, alegraos vosotras naciones con su pueblo. Y otra vez, verso 11, alabad al Señor todas las naciones y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a las naciones. Las naciones esperarán en él. Aleluya. Hermanos amados, el propósito es que seamos testimonio como iglesia, como hijos de Dios, del amor que nos tenemos, de la paz que guardamos, y las naciones van a ser glorificadas. Qué impresionante es que esta palabra redunda en el conocimiento del olor grato de Dios entre los pueblos, hermanos amados. Por cierto, uno de los conflictos que tenían los hermanos en Corinto era con referencia a los dones, y había un poco de desorden también entre ellos, porque dice Pablo ahí por el capítulo 13, más o menos, 14, que entraba ahí un no creyente, ¿verdad?, de otra nación, oía que los hermanos hablaban en lengua y decían, estos están locos aquí, ¿verdad? Y ese es un tema de discusión a veces en algunas iglesias, si hay que hablar en lengua, si no hay que hablar, y ahí Pablo lo dice muy claramente, que se debe hacer todo decentemente y en orden. Y al respecto del don de lenguas dice que si alguien habla en lenguas, que debe haber alguien que traduzca, y si no hay traductor, que el hermano hable en lenguas para sí solo en su casa, muy parecido a lo que dice acá, ¿verdad? Si estás convencido de algo, ten esa fe, pero delante del Señor, disfruta ese don delante del Señor. Pero lamentablemente se cae en eso, ¿no? Y dicen, no, es que todos tienen que tener ese don. Así no es tampoco el asunto, porque ahí mismo Pablo va a decir acerca de los dones, que no todos son ojo, ¿verdad? No todos son oído. No, hermanos, no es que todos tengan el mismo don o deban tenerlo. Aparte es el don del Espíritu Santo, pero el don de lenguas es un don aparte, es un don que da el Espíritu, pero el don del Espíritu, eso sí lo debemos tener todos, hermanos.
hermanos, porque Cristo Jesús nos dijo recibir el Espíritu Santo y nos dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y alabado sea el Señor que nos ha dado su Espíritu, a través del cual ministramos la palabra, nos ministramos los unos a los otros, pero también nos amamos los unos a los otros. Recuerde que el fruto del Espíritu es amor. Amor es el carácter que se debe desarrollar en nosotros, amados hermanos, y cuando nos amemos unos a otros, porque este es un llamado para las relaciones dentro de la iglesia, entonces dice que el mundo va a saber que somos discípulos de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea glorificado, que el Padre sea glorificado a través de nuestra vida, a través de nuestras relaciones los unos con los otros, y esto, hermanos amados, a través del poder del Espíritu Santo. Y termino con esta que me parece una bendición, está en el verso 13 del capítulo 15, y con esto termino esta sección en Romanos 14 y 15, en el verso 13 del capítulo 15. Como una bendición para ustedes, amados hermanos, quiero cerrar con ese texto y con una oración. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre, te doy gracias por mis hermanos y quiero ponerles en tus manos, Señor, porque siempre hay temas para discutir sobre opiniones. Perdónanos, Padre, si a veces en las casas o en oportunidades que tenemos para encontrarnos, nos hemos puesto a discutir sobre opiniones de temas. Tantas cosas, Padre Celestial, que nos ocupan y a veces que nos preocupan, como el tema de la pandemia recientemente. Cuánta discusión hubo acerca de eso en las iglesias, Padre Celestial. Te pedimos que nos perdones porque quizá no caminamos con sabiduría y no fuimos un buen testimonio siempre, Señor, a las naciones, a las personas. Cuando se habían prohibido los eventos masivos, supimos de iglesias que hicieron fiestas, Señor. Cuando todos los vecinos estaban prescindiendo de fiestas, aunque algunos las hacían de escondidas, algunas iglesias decidieron hacer las cosas como lo acostumbraban a hacer. Y lamentablemente eso propagó este virus, Señor, en algunos casos, porque quizá gente dijo, es que nosotros podemos hacer lo que queremos, somos libres, etc. Pedimos, Señor, que nos perdones si no solo llegamos a luchas de opiniones, sino a hechos de los cuales después tuvimos que arrepentirnos. Gracias, Padre, por tu perdón. Ayúdanos a caminar en sabiduría como iglesia, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles y las naciones todavía necesitan nuestro testimonio, Señor. Perdónanos, Padre, porque quizá hemos manchado tu nombre por nuestra ligereza en hacer las cosas o en decir las cosas. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a estar apegados a tu palabra y a vivir en amor, Señor, como tú nos has llamado a vivir en tu amor. Y si hay hermanos que tienen temas que les preocupan, ayúdanos a externarlos también con sabiduría, para que los que quizás nos consideramos fuertes podamos ser cuidadosos para no hacerlos tropezar en aquello que para ellos ha llegado a ser una convicción, Señor. Pero que también con prudencia le digamos a estos hermanos, tampoco ustedes deben andar criticando, no se sienten en el banco para criticar a otros, sino participen, contribuyan con sus dones a la edificación. Danos la gracia, Señor, de mantener en perspectiva la importancia de edificarnos unos a otros, de animarnos unos a otros, de gozarnos en la justicia de tu reino, en la paz y en el gozo de tu reino celestial. Gracias te damos, Señor, y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que por este medio oyen tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.
Amén, amados hermanos. El Señor les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé abundante paz. Amén.